Humano Derecho Radio Estación presenta. Bienvenidos a El Miope en Radio, un espacio de entrevistas a figuras de la música, el cine, el teatro, la literatura, la danza, artes plásticas y demás manifestaciones artísticas. Soy Humberto Sánchez Amaya y te invito a que te relajes y escuches. Y si te animas, puedes impulsar este lugar de diálogo a través de la cuenta en Patreon, El Miope Cultura. De todas formas, abajo en la descripción encontrarás el link, un pequeño impulso para mantener estos lugares de encuentro y para compartir. Me encuentro vía Zoom con el vocalista Álvaro Segura, que acaba de estrenar el disco Así lo veo yo, su disco debut, su ópera prima como compositor. El guitarrista, vocalista, reconocido por ser miembro fundador de Zapato 3, irrumpe nuevamente en la escena musical con este álbum, Así lo veo yo, que ya pueden conseguir en plataformas. Integrado por 9 temas, donde explora el rock alternativo contemporáneo, moldeado por capas densas de guitarras, atmósferas crudas y distintas emociones, un viaje de emociones, sonidos que transitan entre el grunge, el indie, la incursión incluso hasta en terrenos como el rap, en un viaje sonoro de la intensidad y la vulnerabilidad se entrelazan. Cito a Álvaro en una declaración que dio: el sonido áspero de las guitarras, la energía rítmica y las capas emocionales responden a mi necesidad de volver a mi identidad más honesta. Es un disco que suena a lo que viví, intensidad, verdad y profundidad. Explica Segura. Álvaro, ¿cómo estás? Bueno, feliz, satisfecho con este proyecto que se materializa en un vinilo y en un álbum que está accesible en las diferentes conocidas plataformas de streaming, a mitad de camino de una preproducción de un tour que quiero hacer y que es lo más importante en este momento. Es la parte donde yo más siento, donde yo más gozo la música. Y bueno, y contentísimo de hablar contigo, Humberto, otra vez, que me gustan mucho las conversaciones que hemos tenido, creo que una o dos oportunidades anteriormente. Sí, totalmente. Álvaro, fíjate que me llama mucho la atención ya el título, desde el título del disco, ¿no? Todo disco es fundamental desde el proceso cuando uno ve la portada y luego también el disco que sugiera, ¿no? Y así lo veo yo, es un hombre que sugiere que tal vez por primera vez en mucho tiempo decides mostrar toda tu perspectiva, ¿no? Sin concesiones, ¿no? Hay una perspectiva tanto musical como de sentimientos, ¿no? Y como bien dijo hace un rato, sin concesiones. Así es. Parece mentira, pero yo me desenvuelvo en un mundo muy interesante donde el arte se une, se sincroniza entre lo visual y lo auditivo. Me ha tocado hacerme una vida, bueno, me ha tocado desde un punto de vista muy de fortuna en el cine. Trabajé mucho tiempo en Los Ángeles, en los estudios de cine, de efectos, mucho tiempo. Y bueno, de eso he vivido, pero la música no logro divorciarme del enamoramiento, del encantamiento que siento hacia ella, por lo cual sentir es algo muy importante para mí y no vender necesariamente, sino que eso, bueno, sabes, algo que es una maravilla, un milagro, vender algo que uno realmente está haciendo por pasión, por amor. Pero bueno, siempre la intención es eso, es mostrar ese momento que estoy viviendo a través de una obra que es sincera, que es honesta. Claro. Eso es lo que este disco no escatima en cuanto a decir las cosas como las siento y hacer sonar la guitarra y mi instrumento de la manera como lo siento. Fíjate que estamos hablando de casi una hora de música, ¿no? Estamos en lista de temas y yo escuchaba el álbum y me decía en qué momento empezaron a gestarse estas canciones. ¿Cuánto tiempo tienen de gestadas estas canciones, Álvaro? Bueno, a ver, yo en el año 2023, todavía viviendo en Los Ángeles,
comencé a componer lo que originalmente sería un contenido para un álbum de Zapato 3. En el camino las cosas cambiaron en un mundo dinámico, en un mundo que da vuelta y uno se tiene que ajustar a contextos distintos. Bueno, me doy cuenta que mi estadía en ese proyecto con el que duré tantos años había llegado a su fin por cuestiones no había empatías creativas, no había visiones similares, afines, y bueno, decido irme de la banda, pero sí me llevo la mayoría de los temas, la gran mayoría de los temas míos me los llevo y decido hacer este álbum. Yo diría que el álbum tiene como unos 2 años y medio componiéndose y juntando todo, bueno, 2 años y medio entre composición, grabación, mezcla y publicación. Claro. Y hay otra cosa que me da mucho la atención, es el trabajo de las guitarras que haces en este álbum, ¿no? Hay una densidad que ya uno intuía en tu pasado en Zapato 3, pero que aquí empieza a tomar quizás otros caminos un poco más intensos, ¿no? Mucho más fuertes, ¿no? Con unas atmósferas o incluso, no sé si llamarlas lúgubres, Álvaro, no sé si lo ves así, pero muy catárticas, como decía la introducción que di. Bueno, no me sorprendería incluso el término lúgubre. Me sorprende haber hecho un disco así. Darme cuenta, a veces uno se ve en el espejo de su propia creación y se ve por primera vez, porque uno no entiende por qué hace las cosas o de qué manera terminan revelándose, ¿no? Pero me han dicho, sí, que es un disco oscuro. Estoy de acuerdo que es un disco oscuro. Tú has nombrado la palabra lúgubre, bueno, una palabra que de alguna manera denota quizá muchas influencias góticas, lo lúgubre, lo gótico, hay una belleza ahí, hay una estética, y yo siempre me he preocupado por esa estética presente en la música, no solamente aspectos técnicos o aspectos netamente armónicos, musicales, rítmicos, sino también esos aspectos estéticos. Y creo que es muy posible que eso exista, ese aspecto oscuro, quizá lúgubre, en el que me veo reflejado, me veo en el espejo y me sorprende en ese momento, ¿no? De darme cuenta que eso existe dentro de mí y que lo he plasmado en este álbum bajo una manera muy ingenua, de alguna manera lo diría, porque no hay una intención preliminar, no había una predisposición a hacer un disco lúgubre, pero sí, eso está quizá muy presente en mí en este momento, ¿no? ¿Y te sientes en este álbum un guitarrista diferente, Álvaro? Me siento absolutamente un guitarrista diferente, ¿no? He explicado en otras oportunidades que vengo de tocar mucho, casi toda mi vida, blues, de hacer bending con la guitarra, de manejar toda mi expresión bajo escalas, la escala de blues, y me empiezo a adentrar en un mundo donde el bending lo pongo a un lado y empiezo a jugar más con fraseos, más cromáticos, con escalas que no usaba antes, con una expresión muchísimo más amplia y con una necesidad de reencontrarme con mi instrumento a un nivel de mucho compromiso. Estoy de nuevo estudiando la guitarra, amándola, en un consistente interacción con mi instrumento, buscando, enamorado, con pasión, con mucha pasión, nuevas maneras de expresarme musicalmente. Y en esas maneras que has buscado y que has encontrado, ¿hay alguna que te ha sorprendido? Que decías, wow, no sabía que este camino me iba a sentir tan pleno, ¿no? Con el instrumento.
Absolutamente. Estoy muy enamorado de las guitarras del jazz, bueno, del jazz en sí. Estoy estudiando mucho jazz. No es mi intención hacer una banda de jazz o volverme un músico de jazz. Esa no es mi intención, sino enriquecer quizás mucho el estilo de Vernon Reid, el guitarrista de Living Colours, o de John McLaughlin, esa libertad, lograr esa libertad creativa. Me parece que el jazz es fundamentalmente un derroche de creatividad musical y encuentro en mí un enamoramiento por ese estilo y una necesidad de dirigirme por esos caminos y expresarme mucho haciendo lo que hago, haciendo rock, pero con esos tintes guitarrísticos, jazzistas una que otra vez. Fíjate que cuando escuché el álbum, a mí me gustó mucho la sensación de novedad que encontraba, ¿no? Y fíjate que el rock es estamos hablando de un género que tiene más de 5 décadas, ¿no? Y o sea, lo interesante, y me gustaría hacer tu visión como autor, como compositor, cómo encontrar novedad en un género tan afianzado como el rock, ¿no? Que ya tiene tanto camino recorrido. Hay un reto como autor en eso. Bueno, primero me vino a la cabeza haber leído cosas que había dicho Cerati, en donde le recomendaba a otro artista que no dijera que toca rock. ¿Cómo hago para decir que no toco rock? Es muy difícil. Claro. Porque esa necesidad, sobre todo del público, de definir esto es rock, existe. Está es muy complejo para mí decir que yo no hago rock. Claro. No logro desatarme, desapegarme de ese vínculo tan grande. Sin embargo, lo que tú acabas de decir, el rock tiene más de 5 décadas, son 5 décadas también donde el rock se ha convertido en miles de cosas. El rock se ha convertido en indie, en grunge, en nu metal, en tantas cosas, en rock que juega con jazz, en John McLaughlin, en Vernon Reid, en Living Colours. Entonces, el rock me parece que es un formato que permite todo, meterle, el que quiere hacer rock y de repente le mete un tumbado de cumbia, todo es posible. Entonces, por eso me cuesta decir que no hago rock, porque a pesar de que he hecho un disco que pienso que es muy amplio, que no se puede definir en un concepto particular específico de rock, sigue siendo rock. Entonces bueno, el rock es un formato extremadamente amplio y creo que me desenvuelvo en esa amplitud, en esa libertad. No me siento comprometido con ningún género de rock en particular, sino que hago arte, y el arte que hago, la música que hago, donde mejor encaja es en ese formato. Mira, fíjate, hablando ya de la temática de tu letra, ¿no? Fíjate, uno lee ya los títulos de las primeras canciones, ¿no? Herido por tu ausencia, Cabernet, Hazme daño, Nunca fuiste, y luego Solitario, por nombrar las primeros 5, ¿no? Y uno escucha las canciones y hay un elemento claro que es la ausencia, que es esa revisión del pasado en Herido por tu ausencia. Hay un vacío ahí que se vuelve arte, ¿no? Que se vuelve música. Me gustaría saber de esa parte inspiracional, ¿no? Y quizás en los momentos personales que vivías, que fueron gestando todo lo que vemos aquí en Así lo veo yo. Sí, yo pienso que cuando uno habla, por ejemplo, de oscuridades, puede ser un término muy interesante bajo muchos distintos aspectos. Lo importante del músico y del artista es su capacidad de transformar los elementos, para no decir directamente ser alquimista. El artista transforma la oscuridad en luz, o la luz en oscuridad, las tristezas en ejercicios placenteros, o bellos. Entonces, bueno, eso es un poco mis propias reflexiones y mis propias experiencias cuando irremediablemente me doy cuenta que soy artista, no soy otra cosa sino un artista. Entonces, sí, yo atravesé un periodo
creo que el más oscuro de mi vida, me enredé con una persona muy, voy a decir una palabra que está de moda, muy tóxica, y me llevó a un lugar muy, muy oscuro, en donde en esa oscuridad o en cualquier carencia en la vida, tú aprendes a agradecer. Porque posteriormente a esa oscuridad viene una gota de luz, un pequeño halo de luz, se vuelve una bendición enorme. Como cuando alguien también, bueno, te voy a dar este ejemplo. Cuando has comido muchísimas exquisiteces en tu vida, has tenido la capacidad de saborear caviar, erizos, ostras, champaña, y de repente entras en un ciclo de tu vida donde eso no es posible porque quiebras, no tienes dinero para nada, ni siquiera para comprarte un café. Ujú. Bueno, cuando logras comprarte tu primer café, lo agradeces 1.000.000 de veces más que todas las ostras que te comiste y que todo el caviar que te comiste. Claro. Entonces, la oscuridad trae eso. Y por eso la oscuridad es hermosa, porque te lleva a un lugar donde o te quedas y mueres, o renaces en una luz mucho más brillante, ¿no? Y para mí el disco es eso. Es un reencuentro con la luz, más que un manifiesto de la oscuridad, aunque también tiene un poco de eso. Y fíjate que en ese camino, y creo que la historia del arte, ¿no? Tú, además de, para quienes nos ven, Álvaro no solamente es guitarrista, es músico, ahora cantante, sino también es pintor, ¿no? Y de esa oscuridad han salido obras maravillosas que han trascendido, ¿no? Y que nos siguen conmoviendo a la luz del día, ¿no? Y sin duda, yo veo en este álbum, Álvaro, y no es porque esté hablando ahorita frente a frente contigo, aunque sea vía Zoom, es un disco poderosísimo, ¿no? Desde la primera canción se siente, además hay algo interesante, es que se siente una genuinidad. O sea, es algo muy genuino lo que está ahí, ¿no? La verdad, eso, yo siempre digo, ¿no? Que no existe para mí, es como una puerta cerrada, la capacidad de definir lo que hago, sino que una de las cosas que más me gratifica, me llena de satisfacción, es empezar a escuchar cómo las personas lo definen, cómo lo defines tú. Cada quien lo ve una cosa que resuena con esa persona. Entonces, para mí es muy importante eso. La pintura, la música, como te dije, van de la mano. Y de hecho, en la pintura yo comencé, el tema Osita de Peluche, que fue el primero que lancé, tiene una historia que viene previa a la canción, viene un trabajo de pintura. Yo estaba haciendo unas ositas de peluche, pero que eran muy decadentes, ¿no? Que sí, usaba el rosado, usaba los colores, pero cuando te acercabas comenzabas a ver costuras, cosas rotas, cosidas, en algunas colillas de cigarrillo en el piso, cosas bastante decadentes. Entonces, esa práctica, ese ejercicio de ir interpretando una cosa que está en un contexto, ir llevándolas a otra, concluye con el tema Osita de Peluche del disco, ¿no? Entonces, bueno, hay una unión ahí que para mí es muy, muy interesante porque hay una retroalimentación de ambas cosas. Y hay otro elemento importantísimo, Álvaro, que es tu trabajo vocal en este álbum, porque aquí está la creación, ¿no? La creación para la guitarra, la creación musical, la creación lírica, pero acá esas letras las tienes que defender tú, ¿no? La tienes que interpretar tú. Y aquí hay un paso importante en tu carrera, ¿no? En tu vida. Es un paso muy importante con el que todavía no termino de conquistar, no termino de conquistarlo porque ahora me toca cantar en tarima. Claro. Porque en el estudio uno siempre puede, no, haz otra toma, y me ayudo con una armonía que vuelvo a grabar y hago todas las tomas que quiera. Pero es una aventura en la que me he lanzado. Pienso que por haber sido compositor, la mayoría de las melodías que Carlos Segura, mi hermano, cantaba en Zapato 3, las componía yo. Eso me da una ventaja.
y de alguna manera muchas personas me conectan directamente, conectan el disco como una especie de Zapato 3, pero con un sonido más 2025. Irremediablemente me conectan con eso, pero me hace reflexionar que de alguna manera es una ventaja porque hay una familiaridad un poco indirecta con mis melodías, porque son melodías que la gente que escuchaba Zapato 3 está acostumbrada. Pero sí, es una aventura nueva que me pone también en un punto de compromiso enorme para poder desarrollarlo y poderlo hacer con libertad, sobre todo en la tarima. En eso estoy. Ahora vienen los ensayos y ahí pues tendré que limar para poder aprender a proyectar cada vez más con la voz también. ¿Y siempre tuviste claro que tenías que cantar tú? ¿En algún momento pensaste quizás poner a otra persona a cantar? No, bueno, de hecho, cuando comienzo a hacer este disco, grabando en Santa Mónica Studios con Víctor Mendoza y con Claudio, mi plan original era hacer un disco donde casi todas las canciones fueran featurings. Y cada canción tenía una persona distinta en la cabeza que quería invitar para cantar. Pero como yo llevé los demos cantados por mí, Víctor y Claudio, personas en quienes confío porque tienen un criterio, una carrera, son unos profesionales, me dijeron, no, déjate de vaina, tú vas a cantar porque eso que está ahí, eso está sonando buenísimo y tú eres el mejor para hacer tu propio trabajo vocal. Y bueno, le dije, bueno, pues vamos para adelante, pues vamos a darle. Y la verdad me encantó, me entusiasmó mucho hacerlo. ¿Y qué ha pasado con tus seguidores que han escuchado el disco? ¿Cuál ha sido esa retroalimentación del que se apodera? Porque tú sacas el disco, ya el disco es tuyo legalmente, todo, en autoría, todo eso, pero ya cuando lo escucha alguien en su casa, en su sala, en su habitación, en su carro, ya hay otro tipo de posesión, por decirlo de alguna forma, ¿no? ¿Cuál ha sido esa retroalimentación cuando quien te ha conocido por Zapato 3 recibe este álbum y estas canciones? ¿Qué has recibido por ahí? Bueno, al principio había incredulidad. Cuando yo anuncio mi salida de Zapato 3 claro, y posteriormente digo, voy a hacer mi propio disco, bueno, la gente me decía, pero mucha duda, muchas preguntas, pero ¿qué vas a hacer? ¿Va a haber un trabajo poético como el que tiene Zapato? ¿Va a haber un trabajo de no sé qué? ¿Quién va a cantar? Pero tal cosa, había mucha incredulidad. Pero me satisface mucho, me llena mucho de orgullo leer los comentarios que me vienen escribiendo. La gente dice, ahora entiendo por qué te fuiste de Zapato 3, ahora entiendo claro, para dónde ibas, ahora, ¿sabes? Comprendo. La gente, mi público, los seguidores más fieles han venido creciendo conmigo y experimentando conmigo cada paso, porque además la manera como manejé la producción del disco fue casi una manera pública. Fui enviando, haciendo posts de todos los avances, pequeños solos de guitarra, pequeños fragmentos de temas. Mira, por acá viene, mira, la portada del disco va a ser de esta manera. O sea, cada aspecto lo fui más o menos documentando públicamente. Entonces, he venido recibiendo algo que llamo la gasolina para continuar adelante, porque la verdad que este público que me ha seguido desde hace tiempo es como una gasolina, porque la gente está contenta, me han dicho cosas que, mira, un disco así no existía en Venezuela desde hace no sé cuánto tiempo. Y bueno, millones de palabras que me motivan a seguir adelante y que me estimulan muchísimo a darle cada vez más duro. Increíble. Y aquí voy a tener que... hay un caso increíble de cómo la lealtad hacia ustedes, ¿no? O sea, primero como Zapato y ahora como músicos individuales se ha mantenido, ¿no? Y eso es poco común quizás en bandas que tengan el número de trayectoria de ustedes, los años de trayectoria de ustedes. ¿A qué crees que se deba eso? Bueno, a ver. ¿Por qué el público es leal a Álvaro Segura? Yo creo que el público es leal a Álvaro Segura porque Álvaro Segura es leal al público. ¿Desde qué punto de vista? Si yo hubiera dicho, me voy a Zapato 3, voy a sacar un disco personal, y cuando pones la primera canción empiezas a oír un ritmito sabrosito y una cosa que
que bueno, yo sé cómo hacer millones de dólares con la música, y me Claro. pongo a hacer eso es una deslealtad con mi público, ¿sabes? Claro. Yo he sido fiel a mi público, he sido fiel. La gente que es fiel a Álvaro Segura es fiel porque esperan resonar con cosas que son mucho más. Tú nombraste la palabra genuino, yo nombro la palabra honesto. Yo creo que no existe la posibilidad de proyectar una emoción y al final somos seres de emociones. Hasta los seres que se iluminan y se entregan a una meditación eterna, los ascetas, lo hacen por una emoción divina, pero es una emoción. Somos seres de emoción. Entonces, yo creo que no hay manera de proyectar una emoción si tú mismo no la estás sintiendo. Entonces es muy desleal hacer una música que tú no sientes, que solamente la haces para ganar dinero. Yo hago una música que yo siento lo más profundo de mi ser. Para mí, cuando hago un tema, es una manera de drenar, como te dije al principio, es una alquimia, es un acto alquimista, porque estoy transformando una emoción tóxica, un dolor, un tormento, lo estoy sacando de mí en forma de canción. Claro. Y eso resuena con mucha gente. El tipo de emoción que transmites es el tipo de emoción que un grupo de personas agarra, porque algunas personas, o la gran mayoría, quizás prefieren la emoción de la alegría frívola, la emoción de la danza, pero otras prefieren la emoción de las profundidades, ¿sabes? La conquista de las profundidades de la existencia. Y yo creo que irremediablemente yo me he desenvuelto mucho por esas corrientes, por esos mundos. Mira, otra cosa que subrayo aquí es el cierre del álbum, ¿no? Además cierras con tu canción más larga, 4 minutos 47, que es la que dura Virgen de Escarcha, ¿no? Y además, y ya desde el título rompe un poco con lo que venías trabajando más alusivo a búsqueda. Aquí hablas de un tercer personaje, ¿no? Como quizás como espectador o expectante, ¿no? Bueno, fíjate, mientras voy hablando y conversando, sobre todo con personas como tú, Humberto, me voy dando cuenta de cosas que están ahí, pero que no necesariamente soy consciente. Ese tema es la luz. Si el álbum se pasea por oscuridades, pero culmina en luz. Porque ese es un tema que, bueno, primero el concepto de una virgen, siempre el concepto de la luz. Escarcha es una cosa que refleja la luz y la amplifica. Es un tema mucho más, optimista. Es un tema que implica una salida de la oscuridad y una vuelta hacia los universos lumínicos. Es el amor, es el reencuentro con el amor, es el reencuentro con la esperanza de poder continuar después de que ha habido una caída muy fuerte. Entonces, ese tema es eso, es cuando te reencuentras, cuando te das cuenta que la vida no va, sino que la vida comienza de nuevo en un ciclo de luz otra vez. Entonces es importante para mí darme cuenta en este momento de que el disco cierra de esa manera, ¿no? Cierra en optimismo, en luz. Sin duda, porque al final siempre el camino, y sobre todo el camino del creador, es eso, ¿no? Seguir creando y afinando ese don, ¿no? De la creación y de la búsqueda de la trascendencia. No sé si estás consciente de eso, ¿no? De una búsqueda de la trascendencia a través de tu música, Álvaro. Sí, yo creo que hay una búsqueda enorme de la trascendencia. Yo creo que hay mucho de narcisismo en los artistas, pero no necesariamente de una manera juzgable desde un punto de vista psicológico, sino más bien la búsqueda de la trascendencia comienza realmente, pienso yo, en la búsqueda que tiene el artista de elevarse espiritualmente,
O sea, sería juzgable decir, esto es un acto narcisista porque lo que busca es que todo el mundo lo alabe o lo sigan. Pero yo pienso que el verdadero artista realmente busca la trascendencia de sí mismo hacia el espíritu, hacia la elevación, no hacia la fama, ¿sabes? Los que buscan fama están buscando algo donde no van a conseguir nada. Lo que van a conseguir, bueno, es estrellarse espiritualmente, bueno, quizá hay una conquista material, un montón de dinero, pero yo pienso que no es solamente la razón de la existencia de los artistas, sino la razón de la existencia de todos los seres humanos es la experiencia para lograr aprender y para lograr emanciparse de la carne, de la que estamos sometidos. Entonces, bueno, el artista lo tiene más a flor de piel eso. El artista tiene un apetito más voraz en esa búsqueda de la trascendencia. Álvaro, la portada es tuya, ¿verdad? La portada del álbum. Sí, la portada es mía, la pintura es mía. Totalmente. Mira, los planes para presentarte. O sea, ¿cómo está ese calendario? ¿Cómo está esa agenda? Estoy, como quisiera decir ya fechas, pero estoy trabajando en eso y estoy comprometido conmigo mismo a hacer que el 2026 sea un año que pueda lograr al máximo posible la mayor cantidad de fechas de concierto. Es mi gran compromiso hacer Caracas, ojalá pueda hacer, porque me encantaría hacer Valencia, Maracay, Barquisimeto, me encantaría llegar a San Cristóbal, vamos a ver, hay muchas cosas que no dependen de mí, pero también es mi intención hacer Madrid, hacer Miami, hacer Houston, hacer Orlando, hacer quizás Nueva York, es mi intención hacer Buenos Aires, es mi intención hacer Santiago de Chile, quiero mucho hacer México porque cuando veo las estadísticas de mi disco, el segundo lugar donde más suena es México. Ok. Parece mentira, pero el primer lugar donde más suena es Argentina. De número 1 está Argentina, de número 2 está México. A mí me parece que Venezuela no sale ahí por cuestiones de que no la cuentan, porque me he venido enterando que, por ejemplo, Spotify no paga, no cuenta la audiencia venezolana, no la cuenta por cuestiones, me imagino que de sanciones, o no sé. Entonces, bueno, no quiero decir que Venezuela ni siquiera aparece en la lista, no porque no haya un feedback enorme, sino porque no está siendo medida, pues, ¿no? Claro. Pero bueno, sí, esa es mi gran meta, porque esa es la parte que yo más disfruto, la verdad. Esa es la parte donde todo lo que hago, disco, trabajo, grabaciones, mezcla, mastering, promociones, gira de medios, todo eso me tiene que llevar al placer, que es tocar. Ese es el placer más grande. Ya desde que empiezo a ensayar, comienzo a sentir la alegría más grande, la conexión más directa con la música. Álvaro, ya para cerrar, si te encuentras ahorita, ponte tú, sales hoy sábado al mediodía al mercado, por ejemplo, vas a comprar, no sé, leche, no sé, cualquier cosa, y te encuentras a un viejo seguidor que los vio ustedes, por ejemplo, en Encuentro en el Ruedo, y se entera del álbum, pero no lo ha escuchado, ¿cómo le diría? Oye, mira, Álvaro, me enteré que tienes un disco nuevo. ¿De qué va este álbum? A ver, ¿de qué va el álbum? ¿Cómo se lo diría yo? ¿Cómo le hablarías del álbum? ¿Cómo le invitarías a escucharlo? Bueno, no, trato de no decir mucho, Humberto, porque a mí me parece, y lo he dicho en varias oportunidades, pero lo digo con muchísima convicción, que una vez que el álbum ya se imprimió, de verdad ya no es mío, y es una tontería enorme conceptualizarlo y decir, mira, esta canción es de esto. No me queda más camino que explicar un poco, pero lo más bonito cuando alguien me dice, mira, ya yo sé por qué tú escribiste esta canción, y me ha pasado muchísimas veces. Me dice, tú escribiste esta canción porque cuando te fuiste de Zapato 3, ese dolor y ese proceso por el que pasaste es esa canción. Claro. Y resulta que eso, eso es lo más lejano en la existencia de la realidad. Claro. Pero como esa persona lo ve de esa manera,
se vuelve absolutamente real. Y eso es lo que a mí más me gusta, que cada quien haga el tema, lo interprete, lo conceptualice y lo vuelva suyo completamente. Esa es mi gran intención, es esa. Es volverme soundtrack de la vida de las personas. Entonces cuando yo digo, mira, es así, ya dañé la interpretación que los demás le pueden dar. Claro. Entonces cuando me consigo, que sí me ha pasado en el supermercado, a un viejo seguidor, le digo, mira, no, tengo un disco nuevo, lo puedes buscar, Álvaro Segura, y no le digo más nada. No le digo más nada. Buenísimo, Álvaro. Oye, muchas gracias por estos minutos de conversación. A ti, Humberto, muchísimas gracias. Siempre un placer hablar contigo. Igualmente, igualmente. Feliz Bueno, sábado. que tengas un feliz fin de semana.